No hay tiempo para explicar, tú sabes a qué viniste y probablemente vienes viendo la parte anterior. Continuemos con el último seno temprano. La siguiente entrada se llama Los extraños genes del pájaro polimorfo. En las praderas más pequeñas y a lo largo de bosques del continente norte, los nombre que no puedo pronunciar, comprenden dos grupos principales. En los árboles se encuentra un grupo de escaladores llamados los boras, que es abreviatura de arbóreos, y en el suelo, las especies corredoras que viven en tierra, conocida como terries, abreviatura de terrestres. Las boras solo se encuentran en el Serinacta, mientras que una especie de terry también está presente en el Serinaustra, siendo este el squark. A partir de un linaje ancestral muy similar a esta especie basal, los terries del norte difieren poco en su estructura de sus parientes del sur, salvo por una cola aún más alargada, pero se distinguen notablemente en sus dietas, convirtiéndose en verdaderos vegetarianos. Aunque algunos aún prefieren sus hábitats pantanosos, muchos se han desvinculado completamente de su estilo de vida histórico de pescar en la orilla del agua y se han trasladado exclusivamente a las praderas abiertas y a los bosques de tierras altas. La dieta de la mayoría es opuesta a la de los squarks, es casi completamente vegetal, con solo un pequeño porcentaje animal, complementando una dieta de semillas, frutas y plantas verdes con insectos ocasionales o huevos de aves. Su estómago es grande y capaz de fermentar esta dieta. Es el resultado de decenas de millones de años de ligeras expansiones del sistema digestivo, altamente reducido, de sus ancestros carnívoros. El squark, intermedio en dieta, tiene un estómago generalizado, capaz de descomponer algo de materia vegetal blanda, como semillas y hojas verdes, pero no de fermentar hierbas secas o follaje áspero. Capaces de masticar sus dietas vegetales, los terries del norte compiten eficientemente por recursos alimenticios con los circoodontes. Combinan muchos atributos de las aves megafaunales anteriores de Serina, los hocicos tentaculados diestros de los elefinches, con la habilidad de masticación de los vivax, mientras la vida converge nuevamente en las mismas estrategias de supervivencia efectivas. La similitud con los cerílopes se vuelven especialmente pronunciadas, ya que algunos de los graznadores muestran una reducción de sus apéndices faciales en un solo labio prensil. Como los elefinches, aún están lijados al huevo de cáscara dura y no tienen ninguna de las adaptaciones de los vivax para nutrir sus huevos internamente. Pero al llevar sus huevos consigo a un lugar seguro, si es que se sienten amenazados, que es algo que los elefinches no hacían, son capaces de proteger a sus crías no nacidas casi tan bien como ellos. Los terries que han evolucionado en el continente norte tienen estrategias reproductivas más variadas que sus ancestros monógamos. Muchas especies son polígamas, con un macho manteniendo un harem de varias hembras y protegiendo colectivamente a sus pollitos. El macho continúa defendiendo un territorio en el que varias hembras anidan, pero ya no asiste en la incubación real, por lo que muchas ahora crían solo un huevo, que pueden recoger y llevar fácilmente si surge la necesidad. A medida que los machos evolucionan lejos de compartir la crianza de sus crías con las hembras, ya no están restringidos por los depredadores a permanecer discretos y poco llamativos mientras incuban. Las hembras entonces son libres de elegir a sus parejas por motivos más estéticos, y la selección natural rápidamente produce machos más ornamentados para atraer sus gustos personales y más grandes que puedan defender mejor a ella y a sus pollitos. Los machos de algunas especies son hasta 5 veces más grandes que las hembras, y tan diferentes en apariencia que ya no parecen miembros del mismo género, mucho menos de la misma especie. El pájaro polimorfo, una especie con extrema variación intraespecífica, habita las praderas arbustivas y pantanos poco profundos de Serinacta central. Es un omnívoro con tendencias herbívoras. Se alimenta de semillas, hierbas, insectos y pequeños animales. Es similar al squark, tiene una cola más larga y solo 2 tentáculos faciales, que es uno superior y uno inferior, que usa como labios prensiles para llevar plantas a su pico oculto, en donde las tritura. Destaca por su gran variación en apariencia y comportamiento. Las hembras de 5 pies de alto son uniformes, con plumaje corto y tostado, pero los machos presentan 4 morfos muy diferentes. El primero, el ardor. Es común, es similar a la hembra, es monógamo, tiene una cresta negra y plumas blancas, y ayuda a criar a los pollitos. El segundo se llama el keeper, es dimórfico, es el doble del tamaño de la hembra y tiene plumas oscuras y una cara amarilla. Es polígamo y territorial y atrae harems con sus hembras. El tercero es el tramp. El tramp es parecido a la hembra, no tiene cresta, es promiscuo y le gusta colarse en territorios para aparearse sin criar.
Y el último y el más raro es el bachelor. El bachelor es raro, monógamo y forma lazos homosexuales. En un 10 o 15% pueden ser heterosexuales, pero en la gran mayoría son homosexuales. Es intermedio en tamaño y roba huevos para criarlos. Estos morfos dependen de 2 genes, y aquí vino un segmento un poquito extenso, pero es porque yo decidí hacerlo extenso, podía simplemente saltarlo. Voy a hablar un poco de genética. Los genes son, para que me entiendas, A mayúscula y B mayúscula, o A y B. El gen A controla la testosterona. De esta forma, 2A mayúscula produce keepers, que son estos morfos que son muy polígamos, muy grandes, muy fuertes, territoriales, que les gustan los harems, ¿sí? 2A mayúscula, mucha testosterona, mucho macho, ¿no? Estos salen en un 30% de los casos. Cuando pasa un A mayúscula con un A minúscula, tenemos un ardor, que es común, monógamo, que es en un 45% de los casos. Ya aquí combinado tenemos aproximadamente un 75% de todos estos morfos. El 15% que prosigue es cuando se unen 2 A minúscula. Ahora, uno pensaría que esta doble A minúscula con menos testosterona son los homosexuales, pero no, son los tramps. Estos que les gusta meterse en territorios y no robarse, aparearse sin criar, sí, o sea, esconderse entre los keepers, ¿no? Estos son el 15%. Ya con esto tenemos 90 o 95%, depende de cómo se traduzca correctamente. Para mí es 95, pero en la propia obra dice 90. Bueno, 95% de todos los morfos. Hay otro gen que te dije que es el gen de la B. El gen B es recesivo en el doble A mayúscula. Cuando el gen B está activado recesivamente en un macho con doble A mayúscula, ahí se genera un bachelor. Este reduce la testosterona y orienta preferencias al mismo sexo. Las hembras portan también estos genes, pero tienen diferencias muy sutiles. Los tramps imitan a las hembras para evitar conflictos, y los bachelor comparten territorios con ardors, que son tolerados por su tamaño. El genotipo más raro, el soltero, que se presenta en aproximadamente 1 de cada 20 machos, es este de los bachelors. Se presenta cuando 2 alelos recesivos del gen modificador adicional, que es el B, están presentes en un individuo con el alelo doble A. Es el alelo doble del gen dominante, mayúscula. De otro modo, este macho maduraría y formaría una especie de keeper. Pero como tiene este segundo gen modificador, en este genotipo se atrofia la producción de testosterona. Por lo tanto, se reducen los niveles de agresividad y el desarrollo de plumaje en estos individuos a medida que maduran. Y a la vez le modifica las preferencias de pareja del macho hacia el mismo sexo. El resultado es un animal con un tamaño y una apariencia intermedios entre un keeper y un ardor. La persistencia del morfo bachelor en el pájaro polimorfo es interesante. Que aunque la combinación genética que produce un morfo bachelor parece perjudicial, estamos hablando de una mutación que frecuentemente impediría la transmisión de sus genes, su persistencia no ha desaparecido. Esto se debe a varios factores, principalmente porque este morfo no reproductivo es un resultado ocasional e inadvertido de la selección sexual por rasgos deseables ligados a otras combinaciones alélicas del segundo gen. Específicamente estoy hablando del gen B. Ahora, se cree que el gen A mutó desde el gen B hace unos 5 millones de años atrás, después de que se separó el pájaro polimorfo de sus parientes. Porque el gen B existe en todas las especies de Terry, incluido el squark, mientras que el gen A es exclusivo del polimorfo. Ambos genes afectan de manera distinta a machos y hembras. El gen B tiene 3 genotipos, doble B mayúscula, mayúscula con minúscula y doble B minúscula, y operan independientemente del gen A en los terriers. Modifican el comportamiento y la apariencia. En las hembras, ambos genes controlan su atracción hacia los machos. La de los alelos dobles dominantes, doble A mayúscula o doble B mayúscula, son polígamas y poco selectivas, mientras que las heterocigotas, o sea un mayúscula y un minúscula, son más reflexivas. Las recesivas homocigotas, o sea doble minúscula, son muy exigentes. Los machos prefieren hembras doble mayúscula porque son fáciles para aparearse. En los machos polimorfos, el A mayúscula produce los morfos doble mayúscula, que es un keeper, A mayúscula y A minúscula, que es un ardor, y doble A minúscula, que es un tramp. El B solamente agrega variación. Aquí viene lo interesante. Cuando hay un doble B mayúscula, aumenta la testosterona,
y hace a los machos más grandes y agresivos, pero menos atractivos. Los machos con doble B mayúscula, que es doble dominante, en keepers, ardors o tramps, tienen mucha mayor fertilidad, pero son menos sociales y paternales. Un ardor doble B mayúscula es más grande y colorido, pero menos monógamo. Un keeper doble B mayúscula es más agresivo y aleja a las hembras. Un tramp con doble B mayúscula es impulsivo y es fácilmente expulsado por los keepers. Esto los hace menos exitosos reproductivamente. En contraste, cuando son heterocigotos, o sea doble B pero una es mayúscula y una es minúscula, estos son un poco menos fértiles, pero son más sociales y paternales y son preferidos por las hembras, siendo el genotipo B mayúscula más común. Sin embargo, cruces entre estos machos B mayúscula, B minúscula y hembras de distintos genotipos podrían producir machos con doble B minúscula recesivos, que cuando este doble B minúscula se combina con el doble A mayúscula es que tenemos el bachelor. Entonces el bachelor surge de la selección femenina por machos con B mayúscula y B minúscula, porque son más tolerantes y dedicados que los doble B mayúscula. En el polimorfo, el doble A mayúscula con doble B minúscula crea este morfo no reproductivo, este tamaño intermedio y preferencia homosexual, y roba los huevos para criar. En otras especies terry los genotipos B varían mucho menos. Solo el polimorfo con esta interacción de A con B produce el bachelor. En los ardors que tienen A mayúscula y A minúscula, que aparezcan con esta doble B minúscula aumenta la sociabilidad y hace mucho menos grado el lazo homosexual. Mientras que los tramps, que es doble A minúscula, el doble B minúscula ya no le altera más su testosterona, así que no le hace nada. Parece un accidente evolutivo, pero los bachelors benefician a la especie al robar huevos, porque incita a las hembras a poner más, duplicando su producción, y su mayor tamaño les da ventaja al criar pollitos adoptados frente a los ardors. Las hembras varían en preferencia según sus genes, doble A mayúscula y doble B minúscula se unen a keepers agresivos. Los heterocigotos o los minúsculas prefieren a ardors menos agresivos. Esto podría sugerir especiación, pero los cruces entre genotipos heterocigotos siempre producen una mezcla de descendientes. El tramp complica aún más la especiación porque se infiltra en los harems de los keepers. Se mezcla genes opuestos doble minúscula A con los de las hembras, manteniendo la diversidad. Sin los keepers, el tramp no tendría estrategia reproductiva, porque depende de ellos. Y así los genes A y B generan una enorme variedad en el polimorfo con tan pocas combinaciones, adaptándolo a distintos entornos. Los keepers y tramps dominan en áreas arbustivas, los ardors en espacios abiertos y los bachelors se asocian a los ardors para robar huevos, asegurando la supervivencia de esta especie altamente variable. Entendería perfectamente si esta sección se te hace un poco pesada, después de todo estoy hablando de genética pura, pero es una de las muy pocas veces cuando en Serena se menciona el tema de la genética. Un poco de lore que nadie pidió del Dr. Mix. Como saben, soy doctor y algo que siempre me ha gustado es la genética. Spoiler, aquí en mi país no hay cómo estudiar genética y es demasiado caro estudiar genética en otro lado, así que es un sueño frustrado. Pero me encanta y me gusta cómo lo han desarrollado aquí. En especial el concepto de que hay un gen homosexual que se produce debido a un excesivo incremento de testosterona con una atrofia de la producción de testosterona. No sé, me pareció muy interesante, me gustó. Es algo que no se suele ver en nada en nuestro mundo actual, ¿no? En especial por el tema tan tabú que es hablar de un gen homosexual. Pero bueno, continuemos con Serena. Hablemos ahora de la siguiente entrada, llamado el nut, como el meme, sí, nut. Los nuts son una especie especializada de tetjaves, descendientes de los terris, y un ancestro similar al pájaro polimorfo. Son parecidos a otros pájaros tentaculados y tienen pelajes marrones desgreñados, caras sin plumas y fuertes patas traseras con 3 dedos. Sin embargo, se distinguen por la falta de tentáculos faciales. Sus 6 apéndices ancestrales se fusionaron en una boca carnosa y alargada, con 2 pequeños lóbulos al final. Su cráneo es peculiar, con una mandíbula débil y huesos reducidos a varillas delgadas, que solo alcanzan 1/3 del hocico. Estas adaptaciones reflejan una dieta especial en hormigas, poco común entre pájaros de pico blando. El nut es un habitante solitario de los bosques tropicales del norte. Usa el dedo enlarguecido de sus patas para abrir troncos podridos y acceder a nidos de hormigas. Su hocico flexible succiona larvas y en túneles estrechos emplea una lengua pegajosa de más de 20 pulgadas. Su piel facial gruesa y perlada, junto con un plumaje denso hasta los dedos, lo protege de las picaduras. Como otros tetjaves, los nuts son inteligentes y muestran comportamientos sociales complejos, especialmente al criar.
Son monógamos. Incuban un solo huevo en una depresión simple en el suelo. Si hay peligro, recogen el huevo con la boca diestra y lo aseguran contra su barbilla para huir. Ambos padres cuidan al pollito por un tiempo prolongado, mostrando gran afecto y fortaleciendo lazos con un acicalamiento mutuo, que es similar a los besos, y también elimina parásitos. Muy bonito, muy linda especie. Vamos a una no tan bonita. El mu, el GMU, se pronuncia mu. En los bosques templados de girasoles del sur y el centro de Serinacta vive el tímido mu. Común pero disperso, donde los bosques crecen entre ríos lentos y pantanos. Busca plantas acuáticas, es su alimento preferido. En aguas turbias con 4 apéndices prensiles alrededor de su hocico que arrancan tallos para masticarlos. Su plumaje, denso excepto en la cara, tiene una capa externa marrón y gruesa que repele la lluvia, sobre una capa blanca y esponjosa que aísla el frío. Largo en la espalda y cuello, se adelgaza en las piernas, con pies de 3 dedos extendidos, ideales para suelos fangosos. El mu, tan alto como un caballo, es raramente visto. Prefiere pantanos espesos, evitando praderas abiertas y bosques secos del norte. Al amanecer come plantas acuáticas en claros hasta que el sol lo lleva de vuelta a los bosques oscuros. Solitario e inteligente, camina con pasos lentos y deliberados. Sus ojos, más mamíferos que aviares tras millones de años, reflejan preocupación constante. Un ruido repentino lo hace correr con zancadas largas y musculosas, como si flotara en el aire, deteniéndose luego para olfatear el aire con sus apéndices. Si es una falsa alarma, se retira avergonzado al matorral, mientras un pajarito, causa del sonido, lo observa brevemente antes de seguir buscando comida. Es primavera en el bosque y el mu pronto olvida al pajarito por asuntos más urgentes. Normalmente estos serían hambre o sed, pero ahora, tras 4 años de vida, siente un nuevo instinto. Ha madurado sexualmente y es atraído por los olores femeninos en la brisa. Sigue un rastro de marcas olfativas a lo largo de un arroyo, intensificándose hasta que lanza un grito de cortejo. Un relincho inquietante seguido de un mugido grave, que resuena hasta 2 millas. Tras esperar, una respuesta aguda lo impulsa a correr por un sendero, guiado por los llamados de una hembra. Solitario por naturaleza, el mu ahora ansía compañía. Avanza entre arbustos y hierbas altas, gritando y recibiendo respuesta hasta que el aroma lo abruma, nublando su cautela habitual. Y de repente, un depredador surge del pasto, atrapándolo con garras constrictoras y cerrando sus fauces sobre su garganta. Lucha en vano, pero en segundos todo se oscurece. Por 4 años evadió perfectamente el peligro que acecha en los bosques de Serinacta, pero hoy el deseo lo traicionó. Perdió ante un feroz depredador que caza terris y circoadodontes desprevenidos. Su pareja potencial sigue llamando sin respuesta, pero nunca se encontrarán, cortejarán ni criarán juntos. Ella sí lo hará con otro, mientras el depredador, saciado por días, no la amenazará de inmediato. Pero otros como él siempre están al acecho. El mu es cauteloso, porque los que no lo son, no duran mucho, no en estos bosques. F, que les sirva de lección. Vamos ahora a hacer el equivalente de cuando ves un documental de venados y ves que uno se muere y es todo triste. Ahora vamos a ver un documental de leones que van a cazar, ¿no? A sus sus presas. Lo siento, estoy confundido. La siguiente entrada se llama los grapplers, que es la criatura que acabamos de ver, que cazó a nuestro mu. El bosque cae en silencio mientras el mu lucha en las fauces de su depredador. Inicialmente se desespera por escapar pateando ciegamente, mientras las garras del cazador se envuelven alrededor de su cuello, cortando su suministro de aire. El esfuerzo es valiente, pero inútil. Cuando su asesino cierra sus numerosas garras sobre su cabeza y aprieta su poderoso pico ganchudo en su garganta, sus forcejeos se debilitan y sus gritos se suavizan hasta que su conexión con el mundo se vuelve distante e intangible. Todo termina rápido para el mu. Segundos después de saber que era cazado, todo se torna oscuro y pacífico. Pronto, solo el crujir ruidoso de huesos y cartílagos y el desgarrar de músculos y tendones resuenan en el bosque, mientras las aves vuelan a ramas lejanas y los tribets huyen a un lugar seguro para evitar el mismo destino. El cazador es una criatura masiva, similar en forma básica a su presa, aunque casi el doble de su peso, y 1,5 veces más alta. Es un ave bípeda de 9 pies de altura, de constitución robusta. Mientras come con la cabeza oculta en la maleza densa, parece un ave sin vuelo cualquiera. Un moa, un cerstrider o un arcdus, con un plumaje marrón y gris moteado.
Al erguirse revela su naturaleza monstruosa, una cabeza desnuda en forma de mano de cuero con 5 dedos articulados, cada uno con dientes de queratina de 2 pulgadas y garras aún mayores. Entre ellos, escondido en pliegues de carne que gotean saliva pegajosa y fétida, lleva un pico ganchudo, tan largo como el antebrazo de un hombre, con el que despacha a su presa tras inmovilizarla en un abrazo estrangulador. Es un descendiente de los Globes, pariente de los Grapplers, depredadores que usan apéndices nasales óseos para capturar presas. La mayor de todos es un ápice de más de 1000 libras. Caza por emboscada en los bosques de girasoles de Serinacta, moviéndose silenciosamente sobre almohadillas blandas y mezclándose con la luz moteada del suelo. La mano de apéndices de su ancestro no está muy modificada, y este Terror Glove, que aunque las garras al final de cada dedo son largas y recurvadas, y sus pares de dientes menores pero afilados han surgido a lo largo de ellos, para asegurar un agarre firme sobre presas que luchan desesperadamente, permitiendo un mordisco letal seguro. Todos los dedos, como mantis, se curvan hacia abajo o hacia adentro. Ninguno se opone completamente, agarrando el cuello de la víctima desde un lado y rodeándolo, llevando la tráquea al pico oculto debajo. Los dedos protegen los ojos del cazador de mordidas defensivas y puede someter presas grandes con una patada poderosa de sus robustas patas traseras. Cada una con 3 garras salvajes, caza desde arbustos, tumbado boca abajo, desapareciendo hasta que la presa se acerca, capturando desde pequeños pájaros y trevets hasta terris y circoagodontes, como el mu y el molimorfo, para saciar su apetito. A pesar de su anatomía facial derivada, los Terror Globes son cognitivamente primitivos frente a los Mittens, con cerebros proporcionalmente pequeños entre las aves de Serina, aunque más inteligentes que el canario ancestral y suficientes para ser depredadores efectivos. Su complejidad de comportamiento brilla en el cortejo. En grapplers menores, los machos constituyen madrigueras subterráneas para atraer hembras, quienes eligen según la estabilidad y el tamaño del refugio. Cuanto más resistente a la lluvia y con más salidas, mejor. Pero las hembras también valoran la estética. Prefieren nidos decorados, con flores azules, hojas verdes, piedras rojas o huesos blancos pulidos. Y los machos se convierten en decoradores, además de carpinteros. Una vez emparejados, comparten la incubación y crianza por una temporada, separándose después. El Terror Glove, demasiado grande para madrigueras, tiene un cortejo único. El macho amontona tierra en un claro soleado, formando un montículo de hasta 20 pies de ancho, que ahueca en una depresión de 10 a 15 pies, rodeada por un muro de 5 pies de alto y grosor. Cubre su obra con ramas jóvenes, plantándolas en el muro y uniéndolas con lodo en el tejado en forma de tienda. Tras un mes de trabajo, forra el interior con ramas, musgo y huesos, y luego se sienta en la entrada y llama a las hembras, que evalúan varias construcciones. Al principio sus nidos son imperfectos, pero si son robustos y estéticos, una hembra lo acepta, pone sus huevos y crían juntos en este refugio forestal. Los machos mantienen y amplían estos castillos cada primavera, atrayendo con los años a hembras que compiten por ellos, mientras rivales luchan ferozmente por tomarlos, dejándose cicatrices pero muy rara vez matándose. Los pollitos grapplers nacen precoces, caminando en un día, pero dependen de los padres por meses. Inicialmente uno cuida del nido mientras el otro caza, y luego ambos cazan, y a los 6 meses los pollitos los siguen, aprendiendo a acechar y matar. Juegan extensamente, practicando hasta 10 meses, independizándose al año. El Terror Glove, por otro lado, crece por 10 años, comenzando a construir desde los 3 y viviendo hasta los 60, sin depredadores adultos. Esta especie es el equivalente de una especie de pajaritos carnívoros jugadores de Minecraft, que toda su reproducción se basa en construir su mejor casita para la hembra. 10 de 10. Nuestra siguiente entrada se llama el Lumber Beast, con el título de Vida en el bosque de las hormigas, el Lumber Beast. Porque sí, es hora de hablar de las hormigas. Aunque sea el último seno en que Serina se esté convirtiendo en una gran bola de hielo, las hormigas seguirán aquí. Los bosques cálidos cercanos a los trópicos en el centro de Serinacta albergan cantidades increíblemente altas de hormigas. Allí, casi cada árbol está cubierto por un flujo constante de diminutos cuerpos en movimiento, listos para defender a sus anfitriones con una lluvia de mordidas o picaduras irritantes cuando se sienten amenazados. Aunque la mayoría de las hormigas no son particularmente agresivas, sí resultan suficientemente molestas como para mantener a los grandes ramoneadores del bosque moviéndose de rama en rama.
sin quedarse el tiempo suficiente como para causar daños significativos a un solo árbol. La mayoría de las hormigas simbióticas son defensoras selectivas. Ignoran a carnívoros que pasan rozando o a frugívoros que saltan por las ramas. Se concentran en los verdaderos depredadores de plantas, herbívoros que dañan físicamente a sus anfitriones árboles, los cuales liberan compuestos orgánicos, volátiles en el aire, al ser mordidos, que son señales feromonales que las hormigas han aprendido a entender como un grito de auxilio. En un minuto desde que un ave ramoneadora o un molodonte comienza a masticar un tallo, el árbol ya ha llamado a sus ejércitos. En un par de minutos más las hormigas se agrupan en el sitio, en números suficientes como para ahuyentar al animal, trepando por su pelaje o plumas y mordiendo su piel expuesta, labios, narices y ojos. Los herbívoros deben estar muy atentos al ramonear, ya que no solo las hormigas de un árbol responden al llamado, sino también la de los árboles vecinos, situados a favor del viento. Por eso deben acercarse a las fuentes de alimento desde el lado opuesto a la dirección del viento, y moverse en contra de la brisa a medida que avanzan, pasando apenas unos minutos mordisqueando cada rama. Algunos se las ingenian para burlar el sistema. Arrancan una rama grande y la sacuden para desalojar a las hormigas, y se las llevan para comerla lejos. Aún así, los recursos vegetales del bosque de hormigas siguen siendo suficientemente abundantes como para mantener a muchos herbívoros, pero obtenerlos requiere bastante más ingenuo que consumir vegetación sin protección. Estas complejas relaciones entre hormigas simbióticas y árboles hospedadores ejercen una presión selectiva para que surjan herbívoros más inteligentes, mejor equipados para resolver el problema de evadir las defensas de los insectos. Las aves, de ese nombre que no puedo pronunciar, altamente inteligentes y con cerebros especializados en la resolución del problema, llegan a dominar los nichos de herbívoros en los bosques de hojas anchas, desplazando a sus principales competidores, los circoagodontes, que dominan las praderas y los fríos bosques polares, donde los insectos son mucho menos comunes. Sin embargo, una estrategia igualmente válida frente a las defensas de los árboles mimercofitos es la resistencia física. Piel gruesa o coberturas protectoras que impidan las mordidas o picaduras. Adaptaciones como hocicos blindados han aparecido en distintos grupos de aves desde el origen del bosque de las hormigas, incluso antes que las estrategias conductuales para evitar a las hormigas, aunque hoy son menos comunes en el Ultimoceno, siguen siendo efectivas. El ejemplo más extremo de un ramoneador acorazado y poco inteligente es el extraño y rara vez observado gigante forestal conocido como el Lumber Beast. El Lumber Beast es el mock viviente más grande de Serina, uno de los últimos representantes terrestres de su clado y el único miembro sobreviviente de una familia propia. En el Pangiaceno temprano otros como él fueron abundantes, pero su diversidad ha estado en declive debido a la aparición de nuevos competidores más adaptables. Hoy solo se encuentra en las regiones más densas e inaccesibles de los trópicos. Es un animal verdaderamente enorme, de unos 7,5 metros de altura y 2 toneladas de peso. Vive en bosques pantanosos y selvas atravesadas por ríos turbios, salpicadas de planicies de inundación. Se mueve con un vaivén lateral como un ganso gigante, sobre patas grandes con dedos extendidos que distribuyen su peso sobre el barro. Su cuerpo se lleva inclinado a 45 grados y su diminuta cabeza descansa al final de un largo cuello curvado, que constituye la mitad de su altura total. Aunque por la noche se alimenta lejos del agua, durante el día suele descansar en ríos o pantanos, liberando a sus patas del peso corporal y sumergiéndose hasta que solo su cabeza asoma entre los juncos. El Lumber Beast prefiere viajar por los anchos ríos hacia sus zonas de alimentación. Nada con fuertes patadas de sus pies palmeados y brazadas de sus grandes antebrazos con garras, flotando justo debajo de la superficie, dejando solo el lomo, la cabeza y el cuello visibles. Su dieta es variada, cualquier cosa verde le basta. Puede comer tranquilamente de un solo árbol, protegido por su piel blindada y membranas nictitantes que cubren sus ojos contra las mordidas de hormigas. Eleva su cuello hacia el dosel, alcanzando hojas inaccesibles para otras criaturas terrestres, y se alimenta sin inmutarse, mientras cientos de hormigas descienden por las ramas, mordiendo y picando su rostro sin efecto alguno. No encuentran orificios por donde colarse. El Lumber Beast puede sellar sus oídos y narinas al alimentarse. Su pico corto, similar al de una tortuga, no ofrece superficie que morder, y hasta su lengua está acorazada por una gruesa capa de queratina. Miles de hormigas entran a su boca junto con la vegetación y son digeridas sin problema alguno. Al Lumber Beast nada le molesta, ningún depredador adulto puede hacerle daño. Es principalmente solitario, aunque no rechaza la compañía.
Varios pueden reunirse y alimentarse de un mismo árbol o descansar juntos en la misma charca durante el día. El metabolismo del Lomborvista es lento, pero aún así debe pasar la mayor parte del día alimentándose. Como otros mox, regula mal su temperatura corporal. Las crías dependen del ambiente. Buscan sol si tienen frío o sombra si se sobrecalientan. Los adultos, por su tamaño, se mantienen cálidos con facilidad, pero deben refrescarse en climas muy calurosos, lo cual hacen descansando en el agua. Aún con su gigantotermia, su tolerancia térmica es limitada, por lo que solo habita en los trópicos, donde nunca hiela. Aunque se alimenta principalmente en tierra, también lo hace en el agua, estirando su cuello para alcanzar plantas ribereñas e incluso puede sumergirse para pastar algas en el fondo, como hacían sus ancestros lejanos. Para reproducirse, la hembra deposita una nidada de huevos en un claro de suelo blando junto al río, calentado por el sol. Pone más de 30 huevos, a razón de 3 por día, durante 1 o 2 semanas, y los entierra cuando ha terminado. Usa sus garras largas como picos para excavar y deposita los huevos en capas, alternando con tierra. A diferencia de la mayoría de las aves, los muks determinan el sexo por temperatura. Los huevos más superficiales, más cálidos, dan machos, y los más profundos y frescos dan hembras. Esto puede ser ventajoso si los depredadores destruyen nidos, pues se pierden más machos que no son tan críticos para la reproducción. Tras la puesta, la madre no da más cuidados y deja su destino al azar. Meses después, si todo va bien, nacen decenas de crías precoces, pequeñas réplicas de sus padres, pero solo de medio kilo y mucho más ágiles. Al salir de su cascarón, corren a ocultarse y suben a los árboles usando sus garras. Al nacer, sus pies tienen dedos opuestos para trepar, los cuales pierden conforme crecen, y sus patas se adaptan a soportar peso. Alcanzan la madurez sexual a los 10 años, pero pueden seguir creciendo hasta los 30. Hasta los 6 o 7 años rara vez bajan del dosel, aunque de adultos son casi completamente vegetarianos. En su infancia comen sobre todo insectos para crecer rápidamente. A partir del primer año consumen más vegetales y hacia los 2, que tienen una dieta predominantemente herbívora, aunque seguirán ingiriendo insectos por accidente toda la vida. Las crías son vulnerables a muchas amenazas, aves rapaces, tribats y grapplers. La mortalidad es alta, solo 1 de cada 200 llega a la adultez, pero si alcanzan un tamaño que los vuelve invulnerables, incluso el grappler gigante, es probable que vivan mucho tiempo. 100 años no son imposibles. Hasta aquí otro mini segmento de Serena. Espero que te haya gustado seguir avanzando con la historia. Quisiera una observación, esta vez de su parte hacia mí. Como les dije, el micrófono es nuevo, me permite grabar directamente, pero si hay algún problema con el audio o se escucha diferente o mal, háganmelo saber en los comentarios. Tengo para modificar muchas cosas. A mí me parece que ahí se escucha bien, pero ustedes son después de todos los que ven los videos, ¿sí? Si algo hay raro o mal con el micrófono, háganmelo saber. Y si está bien, también háganmelo saber. Muy pronto, muy pronto, vendrá en la siguiente parte, a menos que seas miembro del canal. Y aprovecho nuevamente a agradecer a los miembros del canal. Este micrófono tiene su nombre y su apellido gracias a su apoyo, ¿sí? Nos veremos en la siguiente parte muy pronto.